Comenzamos. ¡Viva el teatro! ¡Viva el teatro siempre! Soy Gabriela Romeo, actriz, dramaturga, directora. Las invito a compartir universos singulares con extraordinarios teatristas. Este programa lo auspicia Argentores. A volar con la imaginación. Así empieza el viaje. Viva el teatro siempre. Y acá, bueno, lo primero que tengo que decir, que me siento bendecida y gracias al universo, primero por disfrutar los espectáculos que estos poetas de la escena, habitan, dirigen, vuelan, cantan y hacen maravillas. Y bueno, lo mismo le pasa al público. Y además me siento agradecida y bendecida que están acá. A ver, vamos a presentarlos, si me dejan, porque son, me parece, un poco petardos artísticos. El señor Martín Salazar, un macoco. Gabriel Wolf, otro macoco. Estrenaron el sábado en el Teatro San Martín. Los aplaudieron de pie, los ovacionamos y disfrutamos muchísimo. Brenda Angel, que ya estuvo por acá, talentosísima, pionera, creadora de la danza aérea, con un espectáculo maravilloso, 8 que ahora no están acá haciendo función, pero vienen de un festival importantísimo en Brasil, ¿sí? Sí, un festival en una ciudad que se llama Río Preto. Hicimos la inauguración, 4.000 personas, porque era un escenario al aire libre, así que impresionante. Y después seguimos con Moby, que es la obra para chicos que va ahora, así que bueno. Bueno, después nos vas a contar acerca de esa obra, gracias por estar acá. Cristian Druth, que lo admiro, lo respeto, tiene un vuelo poético y una locura que me encanta. Gracias por estar, Cristian Druth. No, a ustedes. Mirá qué mesa que tenés. ¿Viste? Toda gente que conozco. Otra que Mirta Legrand. Claro, otra que Mirta Legrand. Por eso digo, son regalos que me dan. Y vos sos muy joven, pero un alma vieja, porque tanto talento, ya venís de otras vidas. Carolina Sade, ¿cómo estás? Qué hermoso espectáculo que están haciendo en el Galpón de Guevara. ¿Cómo es el título? Menos detalles. Perdón que me meta, tienen que introducirse en el micrófono. Ay, si no, perdón. Carolina... Menos detalles. ¿Qué tal? Muchas gracias. Repito todo lo que digo. Sí, ahí está. Claro, vos cualquier cosa, si me ves despistada, Cristian, pasame el tuyo. Por eso te decía de hacer esto. Sí, entonces... sí, porque vos sos un director de muchos... Cristina, estás ahí conmigo. Sí, ¿no? Sí, sos un director de muchos años, así que vos pasá acá el micrófono. Gracias a todos por estar. Martín, ustedes en el espectáculo, con esto que dirige Mariana Chaud, estuvo acá también, mira, se me cruzó un cable, estamos grandes. Hablan de cómo se conocieron los macocos, que los cuentan en muchos lugares, vos en el secundario con Daniela, ellos en el conservatorio, pero ¿cómo era tu casa con el humor? ¿Cómo fue eso? No sé, sí había humor en casa, pero no sé si tanto. Mi papá siempre hacía chistes, pero no eran buenos. Y eran como medio verdes. Y siempre te los decía como muy bajito, como que lo escuche el de al lado solamente. No hacía chistes para la reunión. De ninguna manera, hablaba muy poco mi papá, muy poco. Y mi mamá era graciosa porque era una payasa hermosa, pero no sé tampoco si había humor. Me parece que el humor lo descubrí después, como
porque era lo que me salía sin querer. Yo en Y- realidad quería hacer otra cosa y la gente se reía. ¿Iban al teatro? ¿Cómo era? Tampoco tanto. Íbamos al teatro, que hay familias que no van nada. Claro. Nosotros sí íbamos al teatro, pero no muchísimo. Pero íbamos a ver hitos teatrales, yo qué sé, salsa criolla, no sé, hitos teatrales. Vos trabajaste en salsa Y criolla después trabajé, sí, primero lo vi de ¿Viste? pibe y Atrajiste. después trabajé. muchos años. Si lo manifesté. Lo manifiesta. Hecho está, hecho está. Che, no, sí. O Cyrano, yo qué sé, ¿cómo se llamaba la bestia esta? Bueno, los años 70. Bianco, claro. Claro. Como esas cosas, esos hitos teatrales. No era que íbamos a los Sucuchos a ver teatro, ¿no? Y ahora tu hijo músico, tu hija actriz que trabajó en el Cervantes con Webby. Sí. ¿Y es verdad que tu hijo cuando eras chiquito te decía, papá, no me cuentes más chistes? ¿O eso lo hiciste como ¿Cómo sabías eso? ¿Eh? ¿Vos estuviste en casa? ¿Hablaste con alguien de la familia? Sí, seguramente que me decía eso. Papá, basta. Lo sigue diciendo. Pero... Claro. Cristian, la casa seguramente, bueno, en todos nosotros que estamos en esto, influye muchísimo. Y me encantó escucharte decir esto de la casa de tu abuela, las películas, el aroma de la comida. ¿Cómo influyó eso? Avenida Corrientes y Acuña de Figueroa. Es que es una situación rarísima lo que estás haciendo. Como Sí. que investigaste Y cosas. bueno, ahora eso tiene que ver con el cuento de hadas y el Sí. pelícano Es que cruzado. era Corrientes y Acuña de Figueroa. En realidad yo quería hacer humor, a diferencia de lo que dice Martín, digamos. Yo me empecé a dedicar a la actividad por ver películas de Jerry Lewis y Dean Martin. En la casa que se hablaba francés, ahí Sí, de tu abuela. y para mí eran películas increíbles. ¿Se acuerdan de esas películas? Perfectamente. Profesor Chiflado. Sí, me gustaba mucho el Doctor Amor, ¿no? Donde Lo máximo. él era muy feo, muy feo, muy feo y tomaba una poción mágica y se volvía hermoso. Y bueno, esas películas para mí fueron muy importantes, pero yo creo que tengo que hacer un stand-up en algún momento. No es un chiste. Nunca no. es tarde. No, yo creo que 50 personas van a pagar una plata Está para bastante verme hacer bien, es una stand-up. sala Una llena. única para- Una única Una vez. única vez. Sí, única vez, Walt, sí. Claro. Vamos viendo ahí. Esto del humor que especial, que poética y qué construcción especial, ¿no? Te escuché decir esto de uno de los luthiers cuando vos hacías un chiste y la gente no se reía y él te dijo lo de la respiración, punto aparte. ¿Cómo es? Contá vos. Sí, no, genial eso de Jorge Marona. Escribió con nosotros la fabulosa historia de los inolvidables Marrapoy. Y el día del estreno yo hago un chiste y seguía. A mí me pasa como actor, creo que a algunos actores también les debe pasar, esto de, y actrices, esto de que querés hacer un poquito más. Dice, esto, che, voy a meter esto. Está buenísimo. Le voy a agregar un poquito. Nada de menos es más. No, menos es más. Menos es más hambre. Menos en la ladera es más hambre. Che, y bueno, y entonces yo decía eso, tenía como una colita el chiste. Y él que sabe mucho de ritmo y mucho de humor, me dice, no, mandale punto final, clavalo. Ahí. Punto aparte. Y lo hice así, la gente ja, aplauso. No, increíble, Sí. le agradezco un montón. Y creo eso, que el humor tiene muchísimo de ritmo, es todo ritmo. Por ejemplo, es lo que vos decías en la película esa, la escena que él hace de, que él viene de emborracharse cuando es lindo, se emborracha. El otro día tiene que ir a dar clase, Jerry Lewis. Y le duele mucho la cabeza. El cuete que tiene. Y entonces arma toda una cosa de sonidos, solamente sonidos con ritmo y sonidos, y que es desopilante completamente. Genial. Después a mí lo que me pasó con Jerry Lewis igual es que me impactó mucho Sueños de Arizona. Sí. Claro. O sea, me fui como para otro lado, ¿viste? En donde, no sé si se acuerdan del tío de Johnny Depp, que hace como... ¿No la vieron la película? Sí, Yo no. perfecto. No, sí. Wolf, vos tenés que verla. Hermoso. Él apila Cadillac. Apila Cadillac. Pero acá es un papel dramático, porque Pero es verdad, él se no, muere en la claro. película y es un papel dramático y la peli gira en torno a Johnny Depp, a un Johnny Sí. Depp joven, pescador. Hermoso. Sí. Y también es muy interesante escucharte hablar como un maestro es diferente según
cuando uno se encuentra. Vos te encontraste con Bartolo de adolescente que te sacó rajando primero y después fuiste de... ¿Cómo fue eso? Sabe más que vos. Bueno, no, lo que pasa es que habíamos ido con Pablito Messies y éramos un poco... Él decía que teníamos 18 años, que él no trabajaba con adolescentes, y nos mandó con la Vanegas, que igual la pasamos increíble. Sí. Nos echó buenamente, como diciendo, bueno, él estaba en un gran momento artístico también y no quería trabajar con adolescentes, y Cristina sí recibía adolescentes, y fuimos para allá. Ese camino de experimentación y de tantos maestros y lenguajes que buscaste es increíble. Y esto lo vemos en la obra El sueño antes, corregime si me equivoco, porque Perfecto. veo tanto que ya nos mandamos el chivo. Perfecto, estamos los domingos a las 5 de la tarde en el Portón de Sánchez. El espectáculo se estrenó en el Borges. Sí, en el Se Borges. estrenó ahí con producción de ellos y ahora pasamos al Portón de Sánchez los domingos. Claro, y ahora después los gestos Bárbaros va al Borges, también, ¿sí? Bueno, después también vamos a hablar de eso. Decí día, horario, función y cómo compran las entradas. Domingo 17 horas por Alternativa Teatral. O en la boletería en la del boletería teatro. del teatro, el Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante y Córdoba. ¿Y el elenco? Vanessa González, Gaby Ferrero, Francisco Bertín y Bautista Sardi, que aprovechando también la presencia de Caro Sade, digo, más allá de hablar de la gente de los mayores, digo, hay futuro, digo, hay gente Sub 30, muy ustedes dan, joven, sí, tanto Martín maravillosa. como yo que estamos en la UNA, hay gente muy joven Sí. haciendo unas cosas Increíbles, sí. acá están todos, siempre hay un lugar para ellos, que los admiro, los respeto muchísimo y además me gusta este cruce de edades y de lenguajes y de búsquedas. Es precioso lo que hacen en menos detalles. Eso tiene que ver con una historia real y una frase que decía Rocío, ¿sí? Sí, Menos Detalles está basado en una historia real que le pasó a la productora de la obra, que es la que motorizó toda el espectáculo. Y en realidad la frase se la dijo su hermana. Ella hizo un viaje con su madre a un festival de marionetas, Rocío, y su madre falleció en ese viaje de manera súbita. Y cuando vuelve sola con su hija, y en la misma mochila donde tiene la ceniza de su mamá, tiene la leche en polvo, como un viaje en el que pasaron, además por estar en un festival de marionetas, era todo como una situación muy particular. Bueno, y quiso hacer algo con todo eso, hizo esta obra, y cuando vuelve a Buenos Aires a empezar a contar todo lo que le había pasado, las personas le decían, por favor, menos detalles. Bueno, y un poco la obra es casi lo contrario. Dirige Gustavo Tarrío. Voy a usar así, ¿no? Sería mejor. Sí, dirige Gustavo Tarrío. Sí. Y estás con un titiritero, realizador de objetos genial. Sí. Y es muy atrapante el lenguaje que crearon. Esto que también dice Gustavo, ¿no? Que cómo mostrar el truco Uh-huh. que está a la vista. Sí. Potencia esa poética y la historia. A ver, contanos vos un poquito. Bueno, es una obra que está apoyada sobre todo en la música, en los objetos, como que hay algo que se agenció de esa historia que sucedió en un festival de marionetas. Bueno, ahora la obra reconstruye de alguna manera todo con marionetas o con objetos, con canciones y... Perdí el hilo. Lo que me estabas diciendo. Y esto que dice Tarrío, ¿no? Que como... El truco está a la vista. Sí, hay algo de mostrarlo todo. Digo, están los títeres y está esta actriz, pero a la vez estamos en un teatro independiente, en el Galpón de Guevara, y hay algo de todo eso que se muestra y está a la vista. Y él dice que algo de poner todo, de poner todo a la vista que refuerza esa magia. Porque sí, así es. Se ve la artesanía de crear ese momento para que esa imagen se construyó esa imagen y a la vez se vio cómo se construyó. Y además, pocas palabras. Hay pocas palabras. Pocas palabras, una música espectacular de Pablo Biotti, después ya vamos a hablar acerca de eso. Gabriel... un pequeño paréntesis. Sí. ¿Esto está bien así? Dice así, quiere decir que está bien. Pori es, ¿no? Sí. Claro, yo conocía la historia. Ah. Sí, porque estuvimos a punto de trabajar con Rocío. Mirá. Pero es increíble.
Esa historia es muy Sí, increíble. muy. Sí, sí, La sí. gira con la muerte de la mamá. Sí. Y lo que gusta. Pori que estaba ahí, ¿no? Sí, bueno, Ese que nos hizo sí. Sí, Porrión. Es que el titiritero que estuvo ahora es también parte de la obra. Sí, es maravilloso. Sí. Y nosotros los espectadores no dejamos de completar con nuestras propias imágenes, no te quedás afuera en ningún momento y eso es increíble. Brenda, vos también hiciste un espectáculo que partió de una situación personal, corregime si me equivoco, Té para té. Sí, Té sí, para sí. té, ¿cómo Sí. fue eso? Y eso fue, bueno, tenía que ver con la pandemia. Mi mamá decía ella que se parecía mucho a Doris Day y yo no le había prestado atención. Y después que ella se murió, al poquito tiempo ya, bueno, tuvo una muerte fea porque fue al principio de la pandemia, casi que no la vi, bueno, todo un tema. Y cuando estaba buscando, yo pensaba en un dúo, buscaba una música, y no sé por qué, me parecía Té para dos, como título de la obra Té para dos, y digo, ay, a ver, ¿qué es Té para dos? Y me pongo a buscar El tema. y la veo la foto de Doris Day, que era idéntica a mi mamá. Entonces, bueno, y a partir de ahí hice toda la obra. Bueno, y lo que vamos a compartir ahora, antes de hablar con Gabriel, que está ahí, le voy a preguntar acerca del lenguaje. Vamos a ver este video hermoso de este espectáculo para chicos. Decí el Sí. lugar, ya mandate el chivo. Bueno, me mando el chivo. Se llama Moby, es un espectáculo que va de jueves a domingos en Aérea Teatro. Las entradas por Alternativa Teatral. Aérea Teatro está en Bartolomé Mitre, 4272. Es un espectáculo que aparte de, bueno, toda esta cosa inmersiva, el vuelo, ritmo, etcétera, y bueno, que es algo distinto por ahí la cartelera porteña, es una propuesta también que se completa para los que quieren, se pueden colgar después y Taller, ¿no? con un taller. Y bueno, también contarles que esta obra en el 2018, bueno, Premiada. fuimos premiados con Atina, mejor obra, mejor música original, diseño de iluminación, coreografía, dirección. Y bueno, es un espectáculo como entretenido y divertido, pensado para chicos, pero bueno, los padres también. Para la la pasan familia. bien. Y decir también que todos los que están aquí tienen premios, nominaciones. Estos tres señores son docentes, autores, músico, ahí el señor Martín. Bueno, ¿Viste cómo son los actores? Sí. Se creen que son cualquier cosa. Sí. En realidad no hacen nada. mucho, pero bueno, a ver, disfrutamos, vemos y escuchamos este video. Bueno, volvemos, divino. Gracias. Vamos a hablar después acerca de la seguridad, porque vos cuando investigaste, tuviste en cuenta a la gente que escala, arneses y demás, y vamos a hablar de la seguridad de estos tremendos artistas, porque Dale. cómo los cuidás, Dale. y mucho se nota. Gabriel, ustedes muchas veces sus espectáculos, muchísimas, han sido los mismos autores, trabajaron a partir de improvisaciones, y seguramente en cada espectáculo el proceso creativo arranca de una manera por ahí diferente. Contanos un poquito cuál es como lo general que empiezan a trabajar y cómo fue esta búsqueda en particular de Chauma Coco, que es con una dramaturga y una directora, Mariana Chaud. Claro, a ver, ayúdame también, Ticho. A fines del 23 ya estábamos pensando que, bueno, falta un año y pico y eran 40 años.
bueno, ¿qué hacemos? Estábamos con el mate en a Hamlet y bueno, empezamos a ver que, bueno, algo hay que hacer. Y en un momento primero, me parece que casi lo primero era llamar a Mariana, o por lo menos cambiar de director. Veníamos trabajando siempre con directores varones, nunca habíamos trabajado una directora mujer, y con esto del biodrama, en principio aparecía como paródico, nos causaba gracia el género ese, no sé qué es, pero digo, a ver, podremos nosotros ver si nos metemos ahí, y un poco así fue que caímos a buscar a Mariana. ¿El proyecto cómo fue? ¿Los convocan del San Martín o ustedes lo presentan? ¿Cómo fue eso? Nosotros lo presentamos. Sí. Nosotros ya habíamos trabajado con Alberto en el 2011. Claro, hicimos toda la basura con Alberto Ligalupi. En la Ribera, y bueno, después cuando vimos que el San Martín él volvía, volvió, sí, claro, volvió al San Martín, dijimos, che, tenemos esto de los 40 años, a ver si le interesa a San Martín, porque nosotros tenemos como, a ver, las casas de los Macocos, el Rojas, obviamente, Claro. y de alguna manera el San Martín, porque son los lugares donde, no sé, Sí, el Cervantes. el Cervantes, pero tenemos más cantidad de obras, Sí. ahí. Entonces nos parecía que estaba bien que fuese ahí, a ver si ellos aceptaban hacer esta especie de celebración con un estreno. En un principio también era, no, vamos a ver si hacemos refritos o hacemos sketch viejo y qué sé yo. No, vamos con un estreno. Y bueno, un día abrió la puerta y dijo, Macocos, les vamos a festejar el cumpleaños. ¡Ay! ¡Y Sí. qué festejo! Qué hermoso cómo reciben al público. A ver, cuente, Martín, de qué va para los oyentes. Sí, trabajamos mucho con Mariana. Había algo también de laburo de ella que nos ligaba, su trabajo con el sainete, o con obras como Burrey, que para nosotros también fue de jóvenes, fue una obra que nos marcó. Y entonces había algo como eso, como en la trayectoria de ella que nos parecía que era fin. Y el humor que tiene Mariana es cago de risa. Empezamos a laburar el año pasado, a mitad del año, y vos que hablabas recién de los procesos creativos, cada espectáculo tiene un proceso creativo diferente, medio que se rompen las herramientas. Una vez las usás, son como esos túneles, viste, que se hacen con esa máquina que cava y después hay que tirar la máquina Claro. porque ya no puedes trasladarla Y a por ahí China empiezo a una trabajar máquina. con la basura, ¿no? Y Claro. con esa basura que quedó empiezan Otra cosa. otra cosa. Y entonces, bueno, las herramientas de Mate en Hamlet es imposible usarlas acá. Y trabajamos eso, con mucho descarte. Mucho. Un año y medio de tirar cosas. Hasta que hace poco, tipo febrero, dijimos, che, paremos de tirar ideas. Claro, ahora hay Y- que empezar a... Bajemos un poquito Claro. esto. Como dice Cartoon, yo acopio, y digo, bueno, ahora hay que empezar a Sí, escribir. pero era un acopio, pero eran galpones de acopio, porque esos 40 años eran los acumuladores Claro. de boludeces encima, cosas que no servían para nada. Y eso, hace poco tiempo, empezamos a armar, a estructurar. Y de hecho es así que hace poquitos días el espectáculo sigue cambiando. Y es más, la función del sábado fue distinta a la del domingo, en algunas cosas. ¿Y la luna? Ay, no me digas que tengo funciones porque me mato. No, y espero eso, que la del miércoles sea bastante parecida a la del domingo. No, y la trama, que esa sí apareció hace mucho, pero apareció solamente la trama. El bosquejo era que eran las 4 viudas nuestras, iban a tirar sus cenizas en el teatro. Y buscan un lugar, ¿dónde? Buscan un lugar donde tirar las cenizas. Eso no es el teatro, pero las van a barrer. Bueno, los teatros no se barren, viste, antes de la función, viste que se pasa el trapo, pero no se barre. Bueno, entonces, nada, eso, como hay que hacer con las cenizas de estos tipos. Y hablar también como excusa de las intensidades de las actrices y los actores, de nuestro oficio. Es maravilloso el momento, la situación, ¿no? Porque parten, me imagino también en ese proceso creativo de situaciones, y ahí empiezan a jugar, y después seguramente se terminan de construir los personajes en función, a sentar Sí. y a volar.
Es muy atractivo la situación, el momento del profesor de los 80. Los que pasamos por eso, ¿cómo nos sentimos identificados? A ver, contá un poco, muere la gente de risa. Sí. Sí, eso que decías del principio de la obra, que al principio recibimos a la gente como si fuera un velorio. Hola, que gracias por estar. Estamos todos un poco más solos. Esas cosas que se dicen. La pavada Se de los fueron de velorios. gira. Y después el profesor de los 80, no, nada, porque nos reíamos de eso, de cómo eran nuestras clases al principio, cuando nosotros estudiábamos teatro. Nada, que eran atroces. ¿Qué contale a ella, a Carolina? No, la haber vivido, porque hasta hace muy poco tiempo y debe haber muchas Hay profesoras. hay de esos. Siguen, Tuvimos buenos, no sé, nosotros tuvimos buenos docentes. siguen tocando en vivo. Sí, en este volvemos a tocar. Acá. Porque vos no, Porque a mí Mucho me- de los 90 en esta obra. Porque a mí me Está llamó- buenísimo. Una de las cosas que me llamó la atención cuando vi un ensayo de ellos, yo tenía la edad de Carlina, cuando vi un primer ensayo de ustedes en el teatro de Osvaldo Bermúdez. Sí, en la sala de Osvaldo Bermúdez. Exactamente. Era que ellos se presentaban como una banda de teatro. Ah, O sea, sí. Sí, Claro, pero son digo, la bandas. idea de banda es una palabra muy asociada A la música. Al rock. Al rock, sí. O Sí. a lo... O a lo delictivo. o a los mafiosos. Bueno, pero tienen las dos cosas Obvio. ustedes. Sí, sí, tal Claro. cual. Y No, está- y bueno. Es un cruce de hay rock lenguaje. entonces. Hay rock. Sí, Sí. unos motoqueros que ni te cuento. No, bueno, ¿Vos eso, pero también? las clases de teatro son. Es difícil porque hablamos mucho de la educación, porque esto, la historia, perdón. que te No, corté. está. Pero me parece que es porque el rol de los docentes. Se necesitan muchos docentes para tanta gente que quiere estudiar. Sí. Desde la primaria a la secundaria, a la universidad, todo. Se necesitan docentes en la sociedad. Y se necesita un gobierno que apoye la cultura. Y seguramente hay que apoyar mucho a los docentes. Y los docentes son gente muy importante para todas las Sí. personas que somos. Sí. Nos formaron y nos hicimos como. Nos damos clase y realmente es muchísima la responsabilidad. Es infinita la responsabilidad que tenemos. Es Sí. algo muy complejo. Yo me he mandado muchísimas cagas como docente y espero que haya hecho también algunos aciertos. Y lamento mucho si me mandé cagadas. Y realmente es. Y entonces en el espectáculo hablamos de eso, de nuestras maestras de la primaria y los profesores de teatro de los 80, que algunos, no todos, por suerte, los nuestros, no siempre los nuestros, Sí, no siempre. porque algunas veces. Estaba la cosa esa de tenés que sufrir y te tengo que como decíamos hace un Sí. ratito, te tengo que destrozar la autoestima para que aprendas. Tengo que minar, pegarte donde más te duele. Decirte sentirte que un no serví sorete, para esto. porque Brando, ¿viste? ¿Quién es? No, Matate. Luisina. Luisina, Brando, Claro, sí, la quiero Luisina, más. A Luisina la quiero más. Bueno, no, esa cosa, ¿viste? Entonces, bueno, de eso hablamos también. Vos también hablas mucho de tus maestros y también te contaste fuera del aire esto, ¿no? Que cuando los Pero conociste. era fuera del aire eso. Lo- No, Lo- Sí. ¿qué? No, esto que cuando los conociste a ellos, viste que había otra cosa. Claro, porque estamos hablando de pre-internet, entonces había algo donde yo iba al conservatorio el tiempo que fui y se me presentaba una cosa, me acuerdo que había una videoteca y una videoteca en vitrina que no podíamos acceder y había unos videos de Cantor que los podía ver no sé quién. Y entonces yo fui al ensayo por mi hermano mayor de lo que hacían ellos. Tu hermano, perdón, Mi hermano te mayor interrumpo, era fue sonido- técnico de sonido. eso. Exactamente. Muchos años, sí, Sí. varios años. Sí, Y entonces de golpe dije, che, hay otra cosa que está pasando, ¿no? claro. Y yo agarré el coletazo del paracultural, yo no viví la posta, digamos, yo viví los finales de eso. Pero además diría también, como para pensar que esto es un ensayo, una pelotudez, pero digo, la generación de Carolina, o lo vemos en la universidad, vuelve a la situación de grupo. Claro. Yo trabajo con un grupo que se hermoso. llama Grupo Vapor, que son todos pibes exalumnos, digamos, y tengo un grupo por primera vez en mi vida, y hay algo de la grupalidad de lo que ellos generaron con otros grupos en esas épocas que se corta un poco en los 90s, ¿no? Donde aparece toda la situación, bueno, Y, el individualismo, todo lo que ya todo lo que conocemos. el teatro es con el otro. Bueno, y el objetivo de este programa es eso, ¿no? Este encuentro con el otro. Contá un poco este proceso creativo de la obra maravillosa que fue un poco Yo experimental, ¿no? Sí, yo estaba trabajando con Vanessa González en el Cervantes y con Fran Bertín
en otro proyecto y yo tenía ganas de hacer esas cosas que uno quiere de cuando estudió. Quería hacer Pelícano de Strindberg, pero después leyéndola nos dimos cuenta que era imposible o imposible para nosotros, digamos. Y yo había tomado unas clases con Euge Pérez Tomás, es una escritora, no sé si la tienen, y hablamos con Euge y Euge trae un poco Hansel y Gretel, lo cruza con Pelícano, empezamos a armar como una especie de trabajo más experimental en relación a traer cosas del Pelícano, pero de Hansel y Gretel, también como tomamos un tema de Laurie Anderson, que es el título de la obra. Claro. Un tema muy ochentero de Laurie, no sé si sí, fin de los 80 es el tema. Y se empieza a armar eso, como una obra muy referenciada a estos dos mundos. Una especie de infantil para adultos, no es un infantil medio siniestro, como pensando de si ese universo medio timbartoniano se podía trasladar a algo teatral, algo de lo que pasa con y a su el vez, gran pez. Claro, y a su vez cosas muy universales como son las madres y los vínculos de las madres, ¿no? Sí, pero con Euge hablábamos mucho, como también pienso en lo que Martín habla de los maestros, como Sí. a nuevos paradigmas, digamos, cómo Strindberg está muy cargado de esta cosa misógina y cómo en la obra que nosotros queríamos armar, esa madre era redimida, no era la responsable de... ¿Se entiende? Claro, Entonces sí, con sí. Eugenia que hizo la dramaturgia y finalmente la escritura de la obra después de un proceso, logramos algo de este universo. También es muy interesante el espacio, cómo lo habitan y la estética que elegiste para contar esto, porque bueno, esas son decisiones fuertes que toma también el director, ¿no? Más allá de que todo es un trabajo grupal y experimental, ¿cómo fue? Nosotros empezamos a ensayar. Gaby Ferrero, no sé si la tienen, una gran actriz. Sí. Gaby se mudó a Punta Indio, como hizo un cambio de vida, y entonces empezamos a ensayar la obra en un bosque, en Punta Indio, y había algo Qué de ese hermoso. universo que la verdad que decimos, tenemos que estrenar acá y hacerla acá la obra. Y en un punto era un poco así. Y Gaby viene para la función y otros laburos, pero bueno, vive en Punta Indio. Entonces fuimos a empezar como el proceso allá, Hermoso. y nos marcó un poco eso, más allá que después con un escenógrafo o con alguien que labura en vestuario o en iluminación, digamos, desarrollamos algo de eso. Después vas a hablar de los gestos bárbaros, que eso fue a partir de un documental, corregime si me equivoco, que te llevó Valentina Bassi Sí, pero eso después Juan Ignacio Fernández agarró y empezó a hacer y la empezó a hacer dramaturgia. una obra con Claro, eso. bueno, pero digamos fue como una semilla y después Juan Sí. Ignacio Sí, hizo la dramaturgia, ¿sí? tal cual. Bueno, ya Tal vamos cual. a hablar de eso. Eso lo hacemos en agosto. Sí, recordá... Domingos 17 horas, Portón de Sánchez, El Sueño Antes, Vanessa González, Bautista Sardi, Gaby Ferrero, Fran Bertín. y dirección del Y de señor. jueves a domingo, Teatro San Martín, Los Macocos, Ah, festejamos ya. sus 40 años. Eh, ¿Cómo Miércoles a Desde domingo. miércoles. Miércoles a domingo, Día no jueves, popular. miércoles. a ver, digan, chicos, los horarios y 20:30. 20, todo, el domingo también, Sí, sí, todo. Claro. todos los días, para que no haya Miércoles despelote. 20 horas, Galpón de Guevara, menos detalles. 20, 30, 20, Como 30. todo mal los datos, ¿no? 20, 30 y en las Esto es entradas lo las mismo. pueden comprar o en boletería del teatro o en la página, ¿sí? Claro, sí, sí, en el complejo. En el complejo. El espectáculo de Brendan Hill, de jueves a domingo en Aérea Aérea Teatro. Teatro Bartolomé Mitre, el 4200, pleno centro de Mirá cómo Almagro. retiene, muy bien. Muy bien. Bueno, escuchamos qué nos dice Alternativa Teatral y después las invitaciones a otros espectáculos y volvemos aquí. Gracias. ¿Cómo transformamos en ficción eso que vivimos, recordamos o imaginamos? En el próximo encuentro online del ciclo de clases magistrales de Fundación Alternativa, el dramaturgo y director Mariano Tenconi Blanco nos invita a descubrir cómo lo autobiográfico puede camuflarse, transformarse y potenciar la escritura. Te esperamos el sábado 9 de agosto de 11 a 13 horas. Además, la grabación estará disponible por 7 días. Inscríbete en www.alternativa.ar.
Hola, mi nombre es Virginia de la compañía Monomujer Teatro y estas vacaciones de invierno queremos invitarlos a ver A la Gorra, el último acto en la 30, una comedia sobre el acto de egresados de la primaria donde todo puede pasar. Hay humor, amistad y una despedida que nadie va a olvidar. Está recomendada para mayores de 8 años y estamos en Capital Federal. Toda la información la van a encontrar en el Instagram elultimoacto.teatro, elultimoacto.teatro. Además, pueden reservar sus entradas en la página de Alternativa Teatral. Las localidades son limitadas. Queremos mandarles un abrazo a todos los oyentes de Viva el Teatro y no importa la edad que tengan, les esperamos. Hola amigos y amigas de Viva el Teatro, mi nombre es Valentino Grisuti, soy autor y director de Chaika. Chaika es una obra escrita sobre motivos de La Gaviota de Anton Chejov que forma parte de un proceso de creación en residencia que Compañía La Brusca está llevando a cabo en Art House y que realizó sus primeras presentaciones inaugurando el ciclo de reuniones hace apenas unos días. El ciclo de reuniones es un ciclo espectacular que plantea, como indica su nombre, una reunión de poéticas diversas en potencia entre el presente y el futuro, de distintos creadores, de las nuevas generaciones de teatristas de la ciudad. Hay dos de las obras que están en proceso de creación en residencia en Art House y otras que se están presentando que vienen de otros teatros. El ciclo va a seguir hasta el 2 de agosto y las entradas se pueden sacar en alternativas. También hay descuentos y combos por si quieren ver más de una obra dentro del ciclo. Son todas propuestas súper diversas e imperdibles. Hola, les habla Jiménez Naola, soy actriz. Los quería invitar a ver El vuelo de la mosca, una obra de Mariano Saba, dirigida por Dante Tealdi, en la que junto con otros 4 actores más estamos en escena haciéndola todos los viernes de julio y agosto a las 21 horas en Teatro Anfitrión, que queda en la calle Venezuela 3340 Cava. Nos gustaría mucho que vengan, las entradas las consiguen por Alternativa Teatral. Si quieren algún descuento o precisan de alguna promo, nos pueden escribir a nuestro Instagram, El vuelo de la mosca obra, y seguirnos también. Les va a gustar mucho, la van a pasar bien, así que los esperamos. Les mando un saludo cálido y en especial a toda la audiencia de Viva el Teatro. Abrazos. Volvemos. Bueno, recién pasó algo muy cómico que dijeron por acá, está en la pomada, y Caro entendía que era al revés. Pero ¿cómo no preguntarle a un experto que tiene en Facebook un lugarcito en donde escribe acerca del lenguaje y después te pidieron para hacer, que también es una obra que dirigiste, ¿no? La lengua es un músculo. Pero el lenguaje es un virus. Pero el lenguaje es un virus. Contaba un poquito eso porque ahora no estás dirigiendo, pero síguele. ¿Cómo es eso? A ver, decilo vos. No, yo preferiría que no. Pero sí dirigí la obra que está en coautoría con Diego Carreño, a una chica que la quiso, o sea, la versión femenina sería en Neuquén, una actriz de allá en Neuquén. Bueno, está puesta allá la obra, ¿no? Qué interesante esto, ¿no? De las palabras que según las décadas significan cosas distintas. Las modas a veces, sí. Nosotros siempre en Macocos tenemos un chiste que es que le decimos profesor. Digo, profesor, ¿está bien este chiste? Está toda la vida fue así, claro. 40 años diciendo chistes sobre el lenguaje. Desastre. Hablando de profesor, muchos textos de ustedes los toman alumnos y docentes para trabajar. ¿Pueden contar un poquito esto? A ver. Sí, mira, en Timbre 4, por ejemplo, lo toman para primer año, a veces para las muestras, para trabajar los textos, eso. Y después sí, de Marrapodi sobre todo, Marrapodi, y lo piden, qué sé yo. Claro, porque están los distintos géneros, ¿no es cierto? Sí, tenés... ¿Qué género está? Tenés la lana, tenés con la palabra es así. La puntilla, el broderí. Y es divertido. No, pero 40 años. Se aja, el género se aja. Sí, no, y al Albornoz también como texto lo han tomado. Y es lindo eso, porque lo resignifica, gente que lo estudia en cualquier lado, está bueno. Conté un poquito, que después les voy a hacer una pregunta a Brenda con respecto a este espectáculo que va a volver, que haces con tus hijos. Qué maravilla estar en el escenario con tus hijos. Sí, hicimos un espectáculo que se llama Deconstruyendo Papá, que lo escribimos junto a Vero Lorca.
donde nada, surgía por chistes que aparecían en casa, que mi hija me decía, no, papá, no tiene nada que ver esto. Decía, "Pero si se viste de mujer, o sea, se viste de mujer, pero, o sea, si o sea, a ver, viste, no entendía nada yo de los... Me crié en escuela de varones, años 60, así, difícil. Y disfrutaba mucho de cómo nos tomábamos muchas de estas cosas con humor. Y nos parecía que era algo interesante para compartir con el público lo que nos pasaba. Y eso, para ponerle especialmente eso, tratarlo de forma amable, unas violencias que están tan cotidianizadas. No sé cómo se dice, profesor, ¿cómo se dice? Cotidianas, ¿no? Los micromachismos, las cosas cotidianas, la violencia cotidiana constante y terrible, pero visto en un lugar como con humor como para poder eso, diluirlo más fácilmente y entenderlo. Debe ser muy fuerte como papá verlos ahí en el escenario y lo que hacen. ¿Te sorprenden? Sí, es mucho de disfrute, muchísimo disfrute. ¿Cuándo vuelven? Porque no me lo voy a perder. No sé, en casa estamos siempre. No, y volvemos, siguen con vos. Y al escenario volvemos tipo, creo que fin de año, no sé, cuando se dé, lo volvemos a hacer. Nos gusta mucho hacerlo especialmente para, algo parecido también pasa con Maco, pero puesto que decimos el teatro oficial, pero nos gusta mucho hacerlo para lugares que no son teatros que te venden tickets. Claro. Lugares no convencionales. Lugares no convencionales, escuelas, bares, no sé, cualquier lugar, teatros gratis, lugares así, porque ahí realmente funciona el espectáculo. No funciona tanto no es un espectáculo, es como medio brechtiano, ¿viste? No es una cosa de comprar un ticket, ir a ver, a disfrutar de la belleza de una obra. Bueno, es por un favor, diálogo quiero todo el ir, tiempo con quiero la que gente. estén acá tus hijos, así que avisame. Dale. Brenda, es muy atractivo cómo construís dramaturgia y poética con la luz también y la música. Sí. Entonces, contanos un poquito esto en este espectáculo móvil para chicos, la luz, la música y lo de la seguridad que te pregunté antes. Bueno, este espectáculo en realidad surge un poco, obviamente cuando tuve hijos, dije, bueno, voy a hacer un espectáculo para chicos, pero lo pude hacer cuando ya eran grandes. Claro, cuando ya no hinchaban tanto. No, lo que pasa es que, bueno, por diferentes motivos no lo pude hacer. Y en principio era un juego entre lo abstracto y lo figurativo, porque yo quería rescatar que la danza es un arte un poco abstracta, que no tiene una narrativa tan lineal y que un poco los pibes se la banquen. Como no tener la historia, el personaje, sino bueno, que sea como un recorrido de distintas atmósferas, distintas plasticidades. Y bueno, se me ocurrió que el espacio sea un espacio inmersivo, para lo cual esa sincronización que tienen con el movimiento, más que yo puedo bailar sobre paredes, en el medio del aire, no saber dónde estar ni estar, todos esos juegos, podría darle como una vuelta de tuerca a un espectáculo para chicos y buscarle también cosas figurativas que, bueno, que un poco se puedan agarrar, como un fútbol aéreo, como irse a dormir en el medio del aire, pero no una historia. Y bueno, fue así que ellos pudieran armar su historia. Sí, entonces, bueno, la música es una música obviamente con mucho ritmo, mucho color, etcétera, pero bueno, se construye a través de las imágenes y es un recorrido y va pasando un poco por ahí. Pero quería juntarme un poquito con lo que él dijo de padre e hijos, porque mi próxima obra, ya que estoy es con tu hija, es con tu hija. Sí. Y es un mundo totalmente distinto. Todo lo que acabo de decir voy a hacer lo contrario. Y a piso, danza contemporánea a piso. Hago en el piso, trabajo con una dramaturgia, nada abstracta, pero sí tiene distintos planos porque los textos que van en off, junto con la danza, le da una vuelta total, mucho sobre la danza, sobre el proceso creativo, pero de una manera muy bueno, estará tu hija como una también. sátira. Y también el paso del tiempo, el cuerpo roto, por un
lesiones y bueno, también bailo con ella. Todo el proceso con ella que me caga pedos cada vez. Ay, mamá, Claro, el todo típico, así. ¿viste? Ay, mamá. Y baila increíble, con una danza mucho más urbana. Bueno, yo estoy muy contenta con lo que va a Bueno, pasar. genial. Decinos lo de la seguridad que quiero preguntarle a Caro. Y con la seguridad yo trabajo, bueno, todo el equipamiento que tengo, que son sogas y arneses, viene del deporte de la escalada y obviamente cada cosita resiste mucho más kilos de lo que cada uno tiene. Y a la vez trabajo con lo que llamamos riggers, que son los técnicos en vuelos, que tienen que estar con nosotros en todos En los la función. ensayos, aparte de revisar y demás, son los que hacen todos los cambios de alturas, a veces vuelan de golpe o cosas así que son contrapesos, bueno, toda una técnica. Los arneses que yo uso son arneses que diseñé junto con personas especializadas para que puedan ser, entre comillas, lo más cómodo posible. Claro, que no lastimen. Lastimar y incómodos son, pero lo menos posible y que permitan la mayor cantidad de movimientos y que también se pueda ocultar de alguna manera, no ocultar porque ocultar no, pero que no sea una cosa que Claro. uno vaya a mirar eso, sino que bueno, forma parte de un todo. Así que bueno, eso básicamente. Caro, qué hermoso también esto, ¿no? Que comentás en alguna nota del vínculo con tu hermano, ya que estamos acá muy familiares, y que a pesar, corregime si me equivoco, que sos un poco más chica que tu hermano, tomó una decisión muy importante gracias a vos de seguir este camino. No sé si gracias a mí. Él dice eso. Bueno, O por culpa de vos. por culpa mía. No, sí, yo empecé, o sea, empecé como primero haciendo, de muy chica, en la actividad, haciendo teatro, y él, sobre todo en una obra que yo hacía cuando tenían 14, 15 y 16, en el Centro Cultural de la Cooperación, empezó a pasar algo que él no hacía teatro para nada, pero me venía a ver venía a ver todas las funciones. Y él dice que como que hay algo de ese momento en el que empezó a ver, como fue tanto al teatro también por motus propio, que se le dice que ese es como un momento medio iniciático y empieza también empezó a coparse. Y bueno, y ahora compartimos oficio y no me puedo imaginar que es de otra manera la vida. Como, y además hicimos la obra en el San Martín, que también hicimos de hermanos, y ahí hace de mi hermano menor. Sí. Así que ahí también la ficción se... Atrajeron y se cumplió. Sí. La música en el espectáculo este que estás haciendo, gracias. La música que estás haciendo en este espectáculo es importantísima. Cuenta, es un personaje, interactúa con vos y con gestos muy chiquitos. Conté ese proceso, porque esa búsqueda donde hay un sonido... y vos movés un dedo o un gesto, una mirada. Contá cómo fue esa búsqueda y después repetirías, horas de función, equipo, todo eso. Bueno, como es una obra que trata de prescindir lo más posible de la palabra, por más de que hay palabra, la música estuvo bastante desde el primer ensayo. Trabajamos con Pablo Biotti, que fue trayendo música, si bien se fue terminando hasta la última semana del estreno, porque siempre pasa así. Sí nos apoyamos bastante en eso, y por más de que también tiene 4 canciones que son cantadas, Gustavo me propuso en uno de los ensayos como pensar toda la obra como una gran canción, entonces como para poder pensar los enlaces de toda esa historia. La partitura. Bueno, eso, y mucho de lo que se dice y se cuenta a través de la música. Y la obra va los miércoles a las 20:30 en el Galpón de Guevara y las entradas por Alternativa Teatral. O pueden ir también. También pueden ir también al Galpón y comprar. Sí, por supuesto. ¿Querés nombrar al equipo? Sí, dirige Gustavo Tarrío, estoy con Gerardo Porión en escena, asiste Julián Jiménez Apiola y producen Rocío Gómez Cantero y Valeria Caseles. Bueno, muy bien. Hablamos un poquito de los gestos bárbaros que vuelven y esto del el camino del héroe, quien
vuelve Emilia, ¿cómo es? Sí, quería también agregar que tu hermano, que Felipe Saez, si pueden ir a ver, es parte de un grupo que se llama el Grupo Besa. Estuvieron acá también. Volviendo a la situación. La vi, está bárbaro. Volviendo a la situación Divino. de grupo de estas generaciones. Son divinos. O lo que es la compañía La Brusca también, como muchos grupos de gente de 20 y pico, perdón. Sí. Es como soy una gran propaganda, ¿no? Recién cuando nosotros cotorreábamos, habló del grupo La Brusca, porque está en reuniones en Art House. Valentino Grisuti. Espera, un segundito te interrumpo, Cristian, ya que dijiste eso, decilo de reuniones. Bueno, justamente hablando de grupos, la semana que viene presentamos con un grupo que somos todos exalumnos de la UNA, un trabajo en proceso en el ciclo que sucede esta semana y la próxima en Art House, con otras propuestas también de gente joven, entre comillas, qué sé yo. Esas cosas. Bueno, y las entradas también por Alternativa Teatral. Bueno, ¿nos contás de los gestos que vuelven? Los gestos de Bárbaros es una obra que estrenamos en el 22 en el Picadero, con Valentina Bassi. Después hasta Trilce. Fuimos a Trilce y después hicimos temporada en el Borges. Y ahora volvemos, nos ofrecieron volver a hacer temporada en el Borges, que como a mí me gusta decir, tiene como una mecánica medio kirchnerista, como que no se dieron cuenta, contratan, pagan un caché bueno, pero es gratuito para la gente. Entonces, digamos, en general las funciones se llenan. Y bueno, y ahora hacemos una temporada en agosto, nos ofrecieron y, insisto, creo que todavía no se dieron cuenta. No lo digas mucho, porque por ahí nos están escuchando. Yo creo que sí, qué sé yo, andás a ver, porque lo van a hacer igual, aunque yo lo diga o no lo diga. Claro. Pero, digo, está bueno eso. Digo, y de hecho hay un montón de obras, tú hasta La Vanegas ahora, digo, están viendo muchas experiencias ahí. El sueño Eso de cristal. No, el sueño lo estrenamos ahí, fue como un espectáculo estrenado en el Borges. Y volvemos ahora por 6 funciones con Francisco Bertín, Valentina Bassi, Laura Novoa, La Sabater, Nacho Rodríguez de Anca. No, Silvina está porque está en el Ricardo III. No, ¿Y entra Silvana Sosto, que es cantante también, no sé si la tienen, que es actriz, cantante. Bueno, eso. Pero es una obra que venimos del 22 que todo el tiempo parece que se arma un cierre de la obra y le aparece algo. Qué sé yo, con Silvina, con Sabater estuvimos haciendo funcionar en el Roma. No, y cuando vuelve, hay otro actor, ya cambia la energía, los vínculos, todo va a pasar otra cosa. Hablamos mucho acá hoy de grupos, de grupalidad. ¿Cómo se sostiene esa maravillosa banda Los Macocos? En cuanto a lo emocional también, ¿no? A lo afectivo, a los vínculos. ¿Y qué le podrían decir a la gente? No consejos, sino como compartir la experiencia de ustedes a los chicos estos que tienen grupos ahora. Bueno, igual empiezo por una pequeña asterisco que me olvidé. La actriz neuquina que hace la lengua se llama Lala Vega, que también tiene un teatro allá lindísimo en Neuquén. ¡Qué divino! Sí. Bueno. Bueno, ¿cómo se sostiene? Así, hay que tener eso. Sí, desde lo emocional, desde lo sostiene, económico, desde todo. Bueno, sí, cada proyecto es como bastante bombardeado, entre comillas, pero se entiende la analogía. Sí. Por como muchos factores para ver cómo sería la continuación. Desde la producción, desde lo artístico, desde lo que querés contar, si todos los 4 estamos de acuerdo en eso, cómo es la cuestión económica, quién nos va a dar guita, no nos va a dar guita, cuántas veces por semana lo llevamos a cabo. Digo, son varias cosas que se ponen en juego cuando encarás los proyectos. Por suerte la parte entusiasmo es lo que creo que es uno de los motores que sigue todavía. Y el juego, ¿no? Partieron del juego y siguen jugando y divirtiéndose también. Bueno, pero esa es parte de la estética, ¿no? O sea, la forma nuestra de laburo. Claro. No sé, eso está, o sea, aunque sea algo serio, entre comillas, eso sabemos que va a aparecer, o sea, lo dan por descontado. Es más lo otro, me parece, lo que va haciendo a ver si es posible o no es posible la continuidad de algún proyecto. Y después hay algo como de lo que decías de lo anímico, alma, no sé, relacional, no sé qué, que tiene que ver con que nosotros sabemos que, aunque, o sea, no digamos, yo qué sé, que lo que el otro te está diciendo como su mejor leche.
No te lo está diciendo como para... Ni para competir, ni No. para armar desboles, sino para... No, te lo está diciendo con lo mejor que tiene en ese momento. Hay un librito que se llama Los Cuatro Acuerdos, que está bueno. Y ¿Sí? que algo de eso habla. Como el primer acuerdo de todos, que estaría bien que lo hagamos como sociedad, es la impecabilidad de las palabras. Como usar las palabras que sean las que tenés que usar. ¿De quién es ese libro? Pasalo. Es un Le iba a peruano. preguntar lo mismo. Googlealo, la verdad. Los Cuatro Acuerdos es buenísimo. Es buenísimo. Es muy cortito, es una Biblia. Lo primero es impecabilidad de las palabras y lo otro es saber que lo otro dice, nunca te lo va a decir de forma personal. Estamos hablando de otra cosa que no estoy hablando sobre vos, Sí. te voy a decir a vos, tal. No estoy hablando de esto. Claro. No estoy hablando de vos. Yo qué sé. Como dices. Hermoso. Y entonces, y saber que el otro te lo va a decir como desde su mejor lugar. Hermoso Y- escuchar eso porque, bueno, son años que comparten. Muchos años, sí, y está bueno eso todos nosotros que hacemos teatro, me parece que está bueno, nada, eso, saber que Sí. siempre estamos trabajando como con cosas muy humanas, muy personales, Con la muy sensibilidad íntimas. del otro. Claro, y que eso está bueno respetar, si no se sienta nada. Y sí. Bueno, muchísimas gracias. Viva el teatro, viva el teatro. Siempre nos están echando. Ahí ven que el operador está medio desesperado. Gracias, Radio Sónica. Gracias por estar. Y nos despedimos. Decía el tema musical que me pasaste de tu obra El sueño antes, con ese tema. Es un músico con el que yo trabajo que se llama Proyecto Gómez Casa. Y bueno, Y lo disfrutamos. dale. Muchísimas gracias. Viva el teatro siempre. No va a venir esa señal en medio de la confusión.